Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 2, Grupo 1, hoy lunes 22 de marzo de 2021. Permítame unos segundos para que pueda hacer la presentación y mostrarles la presentación adecuada. Además veo que va a ser necesario que abra la segunda sala. Estamos a 97 participantes, pero igual voy a esperar unos segundos. Entre tanto, está muy claro que nuestro tema es este: asentamiento de fundaciones superficiales. Bien, para eso hablemos de un par de cosas. Déjenme un instante a ver si alguien entra a la segunda sala. Estamos con la presentación en 100, los siguientes van a la segunda sala. Entonces, mientras voy admitiendo, quizá tienen alguna pregunta asociada con el capítulo 1 y toda la tarea que está lista hasta este momento. Una pregunta. Al tratar de resolver el ejemplo 1.4, hay datos que no se pueden encontrar en la tabla. Hazme recuerdo de qué trata el 1.4. Perdón, Inge. Hazme recuerdo de qué. El 1.4, Inge. Hazme el recuerdo, por favor, de qué trata el ejemplo 1.4. De las diferentes obras civiles emplazadas en un terreno y al momento de encontrar... ¿Qué método? De la tabla M contra M, N versus M. De esa parte, Inge. Hay M y N en todas las tablas. ¿Qué método? Para que ubique bien y te pueda responder bien. Dame un minuto para revisarlo, Inge. Ahorita se lo... Harry Westergaard, creo que era, Inge. Entre tanto, veo que estamos al límite de alumnos. Estoy prestando, mientras preparan aquello, estoy pensando y prestando mucha atención a la segunda sala. Entonces, un segundito. Entonces, en este momento estoy habilitando también la segunda sala. Muy bien. Ahora sí, entonces volvamos a las preguntas. Ya, Inge, disculpe. Digamos, en la losa rectangular nos sale que M es 1/3, o sea, 0.33, y N es 0.583, pero ese valor no está en tablas. En ese caso, Inge, ¿tenemos que buscar otras tablas o tenemos que simplemente calcular con la ecuación larga? Esa es mi pregunta. Bueno, la verdad es que, como no me has mencionado el método, no tengo claro la tabla. Voy a responder en genérico.
En genérico, la idea es que pueden haber valores que pueden ser interpolados de gráficas o de tablas, dependiendo si es obvio que hay una relación que puede ser interpolada. En algunas otras ocasiones habrá valores que involucren que no hay solución para aquello. En este caso no lo tengo muy en mente de qué método es el que me estás mencionando. No recuerdo cuál es el 1.4. Estoy buscando. A partir de eso es que uno o interpola o encuentra la manera. No hay más, ¿no? O sea, simplemente ve. Y la solución que puedes ver te ayuda muchísimo. Dime tú si la solución dice no se puede o encuentro un valor interpolado o algo así. Eso ayuda mucho más a saber qué hacer con la tabla. ¿Tú qué dirías? ¿Qué te dice la solución en esos casos? Es que en el ejemplo resuelto dice que según tablas el valor es tanto, pero no hay ese valor en tablas. Entonces he tenido que calcularlo manualmente con la ecuación. Esa era mi inquietud. Entonces solo ves en la tabla la manera de interpolar o extrapolar o lo que sea, ¿no? Esa es la idea. Pero, o sea, si tú me dices no está en la tabla, no lo tengo en mente, lastimosamente, no te podría decir. Entonces, en ese caso, la respuesta es, hay que nomás buscar ahí en la tabla si se salió extrapolada, interpolada o lo que sea. No te podría decir más en este momento. Pero si me das más detalles, te puedo ayudar quizá. Pero es solo eso, no hay nada Aquí más. dice incremento de esfuerzos debido a un área rectangular uniformemente cargada, en donde se calcula I2 en base a M y N. No sé si eso se ubica ahí. El factor I2 es Boussinesq y la Boussinesq se puede calcular con ecuaciones, con tablas y todo aquello, y evidentemente hay una tabla de M y N en que si no tienes un valor puedes interpolar tranquilo. Ya, Pero gracias. interpolación no es un asunto de suelos, ¿no? Interpolación es un asunto de, de matemáticas. Y por eso solo digo, hay que interpolar, no hay más vuelta que darle. Entonces, ahí de seguro que tienes, si no ves el valor directo, que es lo que preguntas, tienes que interpolar e interpolar como se dos puntos en una recta, ¿no? Nada más es eso. Entonces, busca la interpolación hasta que te salga un valor. Bien, ¿algún otro detalle? Ingeniero, del ejemplo 1.6, no puedo interpretar, dice se saca de la figura el incremento sub 8, el I sub 8 se saca y no sé cómo utilizar la gráfica, no puedo utilizarlo. En todas esas gráficas hay una relación I en función de Z. Entonces tienes que llegar al Z y luego a esa profundidad Z trazar una línea horizontal y llegar a la relación de E que tengas en el ejemplo y luego subes y has determinado el valor de I. Eso es todo, no hay nada más escondido que eso. Entonces un dato, más o menos lo que tendríamos que sacar es aproximado a lo que hemos hallado, lo que es en la gráfica. No, pues, se puede nomás sacar lo que está ahí en la gráfica, no aproximar nada, uno agarra una regla y ve el valor adecuado, ¿no? No aproxima nada, le pone una regla, pone su lápiz y ve el valor que sale ahí. ¿Alguna otra cosa?
Bien, entonces, con eso dicho, todavía, y en eso realmente pasó ya harto tiempo, y voy a pasar unos minutos más, por eso todavía no he subido su texto. Estoy puliendo el texto del capítulo 2, y solo esta noche lo voy a acabar para que lo tengan. Y el día de hoy más voy a explicarles sin texto, pero no hay problema, no van a necesitarlo, va a estar todo en las gráficas. Y lo que les dé de tarea, que normalmente sería para el jueves, va a ser para el viernes y no va a haber problema con el texto, que todavía no he subido, soy consciente de aquello. Estoy trabajando en eso y disculpen, por un lado. Por otro lado, su tarea es para hoy. Y entre el texto y todo no he preparado la tarea para que la suban, pero la voy a preparar después de que acabe la clase. Tengo otra y voy a preparar para que la suban. Entonces suban sus tareas después de esta clase hasta las 24 horas de hoy. Si les ha faltado pulir alguna cosita, púlanla, pero el día de hoy tienen hasta las 12. Lastimosamente debería habilitarla en este momento, pero la voy a habilitar más tarde. Quería acabar su texto primero. Y bueno, hay hartas cosas que pulir, entonces no he acabado eso. Y pero al final de la reunión, acabar de la reunión de la clase, el habilitar su tarea. Entonces, su tarea, con toditos los ejercicios resueltos en formato PDF, es hoy, y tienen un espacio por si les ha faltado algo o alguien realmente tiene alguna circunstancia. No solo es durante esta hora, sino hasta las 12 de la noche de hoy. O si no es 12, va a ser un poco antes, 11 posiblemente. Pero esa es la idea en cuanto a la tarea. ¿De acuerdo? No se olviden subirles. Es obligación. He venido repitiendo y hoy día la tienen que subir. ¿Algún otro detalle con respecto a esta primera parte antes de hablar de asentamientos? Bien. Entonces ahora hablemos de asentamientos. ¿Qué hemos dicho la primera clase sobre asentamientos? Hemos hablado sobre la idea de tener un lote donde hay que construir un edificio. Lo clásico es que uno entra al lote, hace el estudio de suelos, luego hace la excavación habiendo decidido varias cosas y termina construyendo. Hemos visto el detalle, muchas más fotos de ese proceso. Ahora estamos resumiendo lo que sabemos y hemos entendido que en el fondo estamos poniendo una estructura de ese estilo a cierto nivel de fundación, que debemos calcular esa carga en base a lo que aprendemos en hormigón, aparte de hormigón, en estructuras hiperestáticas, y las materias que sean necesarias, y terminamos con una carga. Esa carga estimada el día de hoy, séptimo semestre, tiene que ver con el número de pisos por los 10 kilopascales. Entonces, si ahí hay 11 pisos, debemos esperar que ahí llegue una carga bruta total de 110 kilopascales. Hemos entendido que si ahí hemos sacado suelo, la carga neta no es la misma. Hay que calcular la carga neta y esa es la que produce un asentamiento que estamos aprendiendo a calcular en este semestre. Puede darse que el edificio sea más pequeño y no necesitemos poner toda una fundación en todo el terreno. Y ahí nosotros simplemente decimos que podemos poner fundaciones más pequeñas. Y esas fundaciones más pequeñas
pueden lucir así. Entonces, cargan más, el suelo aguanta, pero ahorramos en hormigón. Es también una posibilidad. Sea que pongamos una losa o varias zapatas, igual hay carga actuando en el suelo y hay que calcular el asentamiento. Eso es este capítulo. En el siguiente capítulo, en el subsiguiente capítulo, tenemos exploración del suelo. Entonces, igual hay que aprender a ver qué estratos hay, qué propiedades tienen, saber cómo sacar muestras, hasta qué profundidades. Todavía hay más cosas que saber. Pero finalmente estamos manejando cargas que sean estáticas y permanentes, el resumen de la clase anterior, y esas cargas estáticas y permanentes producen asentamientos. El inmediato, el de consolidación primaria y el secundario, que nos dan el total. Si el suelo es orgánico, debemos esperar un asentamiento inmediato en 7 días, luego uno de consolidación en meses o años, y luego uno de consolidación secundaria también en años. Si el suelo no es orgánico, no debemos esperar este asentamiento. Si el suelo es arcilla fina saturada, debemos esperar un inmediato más consolidación primaria. Pero si el suelo es arcilla o es cualquier otro suelo, arcilla seca, no debemos esperar la consolidación, solo el inmediato. Hemos pasado varios minutos, varios, detallando esto para que quede claro cuándo se da qué. Quizá han pensado al respecto y al decir esto les viene alguna duda, entonces, por favor, pregunten con qué se relaciona el asentamiento inmediato, el de consolidación primaria y el secundario. Entonces, espero unos segundos. Aprovecho para ver, a ver cómo andan nuestros ingresos. No hay nadie más. Están ahí algunos en la segunda sala. Y la primera sala llena. Entonces estamos tranquilos. Inge, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Nos referimos a esto luego de hacer la debida gradación del suelo antes de fundar. No entiendo muy bien qué es la debida gradación del suelo. ¿Me explicas a qué te refieres? Cuando, digamos, es un suelo muy arcilloso, para llegar a un cierto, para que tenga las características correctas para poder fundar y no haya asentamientos. La verdad es que no sé en qué estás pensando exactamente, pero lo que aquí estamos viendo, eso te aclaro, es que nosotros, sea una arena o una arcilla la que hay ahí, hacemos una excavación y en esa excavación nosotros ponemos una losa y después construimos el edificio entero. Y aquí se da una carga neta, como hemos aprendido en el capítulo anterior, y esa carga neta pues termina, vamos a decir, induciendo un asentamiento. Entonces, esta carga neta no está relacionada con para que no haya asentamiento, preparado el suelo, no, hemos excavado. ¿Y cómo se excava? Así, o sea, simplemente vemos las propiedades y que hemos visto en la clase anterior, les he mostrado la retro haciendo todo eso y termina en una excavación hasta una profundidad y ahí nosotros colocamos nuestra fundación a una profundidad dada donde necesitamos poner el sótano y luego construimos eso. Esa es la idea del asentamiento. ¿Algún otro detalle?
Muy bien. Entonces, con eso dicho, también como resumen de la clase anterior, hemos hablado de que este asentamiento inmediato depende de la deformación del suelo del módulo E. Entonces, hemos definido ese módulo E, el delta sigma sobre delta epsilon, y a partir de aquello hemos dicho, como pendiente de este suelo habrá algo, como pendiente de este otro habrá algo, y así tengo que distinguir la compresión, tangente, secante y todo aquello. Y esos módulos, hemos dicho, son variables de acuerdo a la deformación. Más grande para deformaciones pequeñas, para lo más común intermedias, y para las deformaciones grandes se tiene el módulo E. Y en ese sentido hay varios ensayos y los hemos visto todos, laboratorio y campo. El laboratorio es básicamente hallar esta curva, no importa cuál sea el ensayo delta sigma en función de epsilon, y a partir de eso tomamos el máximo, la mitad, y hallamos una secante con ese punto que es la mitad del esfuerzo. Y esa pendiente es el módulo de deformación. Si el ensayo ha sido hecho en condiciones no drenadas, que es a donde enfoca el texto, estamos tranquilos, es en condiciones no drenadas. Si es en drenadas, está bien drenado. Y hemos dicho, uno es EU y el otro es E'. Y después de eso hemos hablado del laboratorio, digo el campo, pruebas de carga, ensayos SPT, CPT, DMT, que permiten esas correlaciones y hallar los valores de E. ¿Con qué nos quedamos ahora? Decimos, si del SPT sale el N, 2750 por N sale E. Y si de esos ensayos sale el valor de Q, C igual a algo, la raíz de eso por 8000 sale E'. Esa es básicamente la idea de esos valores de E, más unas ecuaciones empíricas. Ejemplo, E sub U es 750 a 1200 de C sub U. Si calculamos el C sub U, hemos obtenido el E sub U y eso es todo. Entonces, con eso hasta ahí queda el resumen de todo lo que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Luego tenemos que hablar del mismo asentamiento inmediato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un suelo tiene aire, agua y sólidos y, por supuesto, tenemos un volumen de sólidos inicial y un volumen de agua inicial y un volumen de aire inicial, o sea, un volumen de vacíos original o inicial. Cuando nosotros colocamos una carga, un cambio de esfuerzo efectivo, hay una deformación vertical y cuando solo es cuestión de reacomodo de partículas, ese asentamiento se llama el asentamiento inmediato. Entonces, aquí la deformación vertical la conocemos como el asentamiento inmediato. Ahí que no ha cambiado los sólidos. Y aquí hay mucho que charlar. Solo vamos a decir que el volumen de vacíos sí ha cambiado. Por eso hay el asentamiento que es vertical. No hay mucho que charlar, no nos vamos a complicar con eso. Ha habido un reacomodo de partículas. Eso es lo que realmente vamos a decir. Y en ese reacomodo aparece esta relación. Ya le hemos aprendido. Hay un módulo E que es delta sigma sobre delta epsilon. Por lo tanto, la deformación asociada con esto es 1 sobre E delta sigma.
¿Qué significa eso? ¿Es lo mismo que esto? Sí, ya vamos a ver por qué. Porque el cambio de deformación unitaria no es nada más que el cambio de deformación sobre la altura inicial unitaria. Si despejo el delta H, entonces tengo 1S delta sigma H. Y digo, bueno, este delta H en este caso es el asentamiento inicial, por lo tanto, si tuviese una sola dimensión en concepto elástico simple, digo es 1 sobre S y el delta sigma es la carga neta por H. Entonces, esta ecuación es la primera que quería entender, que es solo la definición de módulo de deformación. La subrayo y digo, si todo fuese cuestión de una sola dimensión, tendría que ver qué estrato se va a comprimir, tendría que ver la altura de ese estrato que se va a comprimir, ver cuál es el cambio de esfuerzo efectivo, dividir entre el módulo de ese suelo y ahí está el asentamiento. Como intervienen las tres dimensiones, aquí aparecen dos autores, Davis y Poulos, en 1968, que dicen, no, hay tres dimensiones detrás de esto, por lo tanto, y además diferentes estratos. Por lo tanto, si cada uno tiene una dimensión delta H, hay que hacer una sumatoria de los asentamientos en cada uno y además influyen los esfuerzos horizontales con el coeficiente de Poisson. Pero no importa, solo decimos que influye. Esa es la idea de una ecuación elástica. Lo que uno aprende en resistencia en materiales, ¿no? Es básicamente esto de acá, expresado en un suelo, podríamos decir, luce así. No hay nada más, esa es una primera idea. Ahí está otra vez, Davis y Poulos, que dicen esta es la ecuación y no me olvido que este coeficiente de Poisson es la relación de esfuerzo axial sobre vertical y normalmente no se mide, normalmente se estima a partir del tipo. Si uno tiene una arcilla no drenada, estima como 0,5. Si uno tiene una arcilla rígida no drenada de 0,1 a 0,2, si tiene un limo 0,3, arena de 0,1 a 0,3, roca 0,2. Eso se estima normalmente, dice, bueno, sí, cálculo E, he aprendido a hacer eso en la anterior clase, le agrego un coeficiente de Poisson, todavía esto de los esfuerzos no me queda claro, pero esos son los parámetros que requiero cuando estoy hablando integralmente del módulo E y el coeficiente de Poisson. El módulo E ha sido toda la clase anterior y el coeficiente de Poisson estimado en función de la tabla, de una tabla cualquiera. Muy bien. Y eso lleva a que esta ecuación que es de elasticidad, no es que se la use así tal cual, no es que se use sumatoria y bien, no. Más bien, algunos autores la han pulido y la ponen en una forma tan simple como esta de acá. Dicen, si el asentamiento inmediato tenía esa forma lineal, eso involucra que hay una carga neta, pero esa carga neta no es constante en la profundidad, entonces le agrego un valor de I hasta donde influye, el ancho, ese coeficiente de Poisson y el módulo E. Entonces, fíjense que esta ecuación es muy simple. Si incluso yo voy a hallar el asentamiento de una termoeléctrica muy cara y quiero el asentamiento inmediato, el asentamiento que se da en una grava, solo tengo que hallar carga neta, ancho, coeficiente de Poisson, E e I. Obviamente, en este coeficiente E puede haber ensayos. Cuando voy a campo, SPT, CPT, DMT, ensayos de carga de placa. Más detalles después, pero puedo. Y para eso necesito gastar dinero, sí, invertir, se le dice más que gastar. Este coeficiente, sabiendo el tipo de suelo que está debajo, también puedo calcularlo, ¿verdad? Puedo estimarlo. Sé que estoy utilizando, cuál es la carga y esto depende, estos autores, Skempton y Giraud, dicen, tome de esa tabla eso.
Imagine algo muy simple, muy simple, y voy a utilizar el término termoeléctrica. Entonces uno dice, si yo tengo ahí el nivel de fundación y tengo yo un suelo abajo uniforme con un módulo E, le pongo cualquier valor y digo es 40 megapascales porque es una grava, digamos, que obviamente salen de un estudio de suelos cuidadoso, y termino colocando un bloque de hormigón, y yo sé que ese bloque de hormigón tiene un ancho de 2 metros, por decir algo, y como es una termoeléctrica, e insisto en el término termoeléctrica para que sepan que es algo grande, muy caro, y vamos a poner 10 metros. Es un ejemplo. Y arriba toda una turbina, y después de calcular el peso de la turbina y lo que representa el movimiento, los que hacen la turbina me dicen va a tener una carga neta de 50, y además con todo lo que ha aprendido, 50 kilopascales. Entonces noten que hay datos, y en suelos siempre los datos de carga ya vienen dados. Uno puede sufrir mucho calculando eso, cargas, o encontrando para una termoeléctrica lo que dice el fabricante, y luego las dimensiones y punto. Más puede uno sufrir mucho con el módulo E y gastar dinero y tomar tiempo en ensayos, pero finalmente obtiene un valor representativo. Entonces pueden agarrar su calculadora. No, todavía nos ha faltado. Entonces, ahí tenemos lista la carga neta, tenemos el ancho, tenemos el coeficiente Poisson, vamos a decir en este caso para el tipo de suelo de la tabla que hemos visto antes, es 0,3. Tenemos el coeficiente de Poisson, hemos pasado tiempo para E, y nos falta I. ¿Cómo se trabaja con el valor de I? Dice, depende si es flexible o rígido. Vamos a decir que esta fundación es rígida. Otra vez es de fundaciones, a nosotros nos interesa rígida. Y quiero aquí algo rectangular, L sobre B, 10 sobre 2, 5. Entonces me queda muy claro que aquí tenemos un valor de 5 y aquí una fundación rígida. Entonces, ¿cuánto corresponde al valor de I, que en este caso es el I12, dice 1,70. Y ahí no voy a entrar otra vez a los datos de interpolación, eso depende cómo ustedes manejan, pero si necesitan interpolar, interpolan, hacen lo que sea necesario en base a lo que está ahí, los números. No es una clase de suelos, no es manejo de tablas, ¿no? Eso es simplemente un concepto simple. Los suelos es usar esta ecuación y avisarles que los autores están dándonos ese I12 y punto. A veces parece, ¿no? Uno dice, no, pero la tabla, como he explicado, cómo la manejo, no, es una decisión suya en base a lo que han entendido de estos conceptos. Y uno siempre se fija en la tabla y dice, si esto es L sobre B, 4 y después 5, y tengo una fundación rígida y ahora tengo un 4,5, bueno, eso está entre estos dos valores, por lo tanto interpolo entre esos. Y si no es 4,5, es 4,6 o 4,7, hago eso. Y así sucesivamente, lo que dé la tabla, ¿no? No solo quiero decir que entiendo que como alumno uno diga, ¿y esta tabla y cómo la manejo? No, eso es solo cuestión de usar matemáticas. Pero la idea general es, si entro con L sobre B y la fundación es rígida, ahí está claro el I12 es 1,7. Entonces, podrían ustedes usar su calculadora y con estos datos obtener el asentamiento.
¿Podrían algunos de ustedes decirme cuánto sería ese asentamiento en este caso, pensando en este método? 3,8, Inge. 3,8. Perfecto. ¿En qué unidades? Eso es importante de distinguir en estos casos. ¿Cuáles son las unidades para ese asentamiento? Veamos, podemos analizar aquello. Y lo mismo va a ser en todas las ecuaciones que vengan a futuro. Entonces miro aquí y vuelvo a agrandar esta presentación. Y digo, ¿qué unidades serán? Carga neta, normalmente debo pensar que viene en kilonewtons por metro cuadrado o kilopascales. B viene en metros y el coeficiente de Poisson sin unidades. Luego E, aquí hemos escrito en kilopascales, o sea, otra vez en kilonewtons. No, falso este dicho en mega. Ahí veía, y es más, quizá he dicho kilos, pero voy a aclarar bien, esa era una M. Normalmente viene en megapascales. En otras palabras, eso quiere decir que las unidades que normalmente utilizamos ahí es kilonewtons por 10 a la 3 sobre metro cuadrado. Entonces ahí me queda claro que este kilonewton con S se va, S con S se va. Y aquí me sale que el resultado viene dado en metros por 10 a la menos 3. Entonces es fácil, ahí solo multiplico y digo por un metro son 10 a la 3 milímetros. Entonces esto es muy común en asentamientos, esos son milímetros. Y este 10 a la 3 se va con ese 10 a las 3, por lo tanto el resultado que nos ha salido, ¿cuánto era? 7,8. Entonces U8, porque ya son milímetros, entonces más precisión es mucho, es 8 milímetros. Y se introduce E en megapascales, B en metros, por esto, porque ese 10 queda cancelado con ese 10, entonces el resultado es 8 milímetros. Y vuelvo a decir, miren, una obra tan, pero tan importante, puedo hacer ese cálculo y listo. Y lo que es común, y no hay más extraño, es que una vez que estoy construyendo una termoeléctrica que cuesta muchos millones de dólares, y realmente invertido en el equipo y luego en el lugar, voy a poner, la empresa me dice, la empresa que me vende la turbina o lo que se llame, me dice, y asegúrese, voy a tomar un ejemplo, que ese asentamiento no sea más de 10 milímetros, un ejemplo cualquiera. Entonces uno, en base a su exploración del suelo y esta ecuación muy simple que se puede utilizar, determina que es 8 milímetros. Y se queda tranquilo, dice, este asentamiento es tolerable, ya está listo, que funcione. 20 millones de dólares, 100 millones de dólares, hay varias termoeléctricas en Bolivia. Pero el ingeniero civil utiliza esa ecuación y está listo, está tranquilo. ¿Dónde invirtió más dinero? Obviamente, no exactamente en el cálculo de esto, sino ha invertido mucho dinero en hallar el E adecuado. A veces el E es más pequeño y por decir algo sale 20. Si E es 20, directo esto es 16 y dice, no, ese suelo no sirve. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar el suelo porque ya no le queda otra. Entonces, hace una excavación grande y ahí trae del río material más grueso que asegure que sea, por ejemplo, 40.
Y ahí es un montón de dinero, no cabe duda, pero el asentamiento es así, no hay vuelta que darle. Hacer pruebas de carga, hacer SPT, CPT es lo que corresponda, es lo que cuesta además de cambiar el material. ¿Cuándo se utiliza esta ecuación? En general, cuando debajo, porque no hay otra, hay un valor de E que es secante y listo. Ahora, ¿qué pasaría si aquí abajo el valor de E no es constante? Entonces no puedo usar la ecuación. Eso es todo. Pero si es constante, aunque tenga una obra gigante, eso es todo lo que representa asentamiento. Si es una grava y una arena, no hay más, no hay consolidación, no hay secundario. Asentamiento secundario, eso es todo. En su texto estoy añadiendo un problema, y ese problema, aquí específicamente que es de un examen, pide utilizar esa ecuación en un caso dado, en una zapata. Entonces, en lugar de poner estos valores que han servido para entender hoy, por favor escuchen bien, no tienen que resolver esto ha servido para entender, tienen que resolver el problema que aparezca en el texto, que les he dicho que va a subir en las siguientes horas. Bien, entonces, ese es el manejo. Muy bien. Bien. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Que si la fundación no es rígida, decisión de la materia de fundaciones, es flexible, va a cambiar el asentamiento, en el centro va a ser diferente que en el extremo, y esta ecuación de Skempton y Giraud me dicen, es fácil, si es flexible en el centro, para estas mismas dimensiones, en lugar de ser 1,7 el factor I, es 2,10. Y si es en la esquina, entonces en lugar de ser 1,7 o 2,10, es 1,052. Ese es el manejo que uno le debe dar a esta tabla. Y si entra a LB1 o a LB100, pues no hay problema. Utiliza exactamente de la misma manera. Y aquí está además circular, ¿no? También puedo eso hacer para una fundación circular. ¿Se han fijado que para una circular en el centro el parámetro es 1 y para rígida es casi 0,80? Para una rectangular en el centro es un poco más de 1 y aquí es 0,82. ¿No? Ahí está, 0,82. De modo que en general, el asentamiento en una fundación rígida es el mismo en toda la fundación, igual al 80% de lo que se asienta en una fundación flexible. Eso es algo que se sabe siempre. Muy bien, entonces ahí está el asunto. Muy bien, ¿preguntas? No se olviden que su texto viene con un ejemplo 1-2, aplicar esta ecuación. Listo. Que es obligatorio hacerlo. Luego viene la idea de que pueden cambiar las situaciones y aparecen otros autores, Meinipulos, por ejemplo. El 99 ellos dijeron, yo puedo considerar otras cosas. Ya he visto que esa es una esencia, pero para el centro de la fundación podría yo hacer el cálculo del asentamiento si la fundación es flexible, pero si es que a cierta profundidad hay un estrato rígido. Aquí se acuerdan que no había nada
Y simplemente había un factor, porque no es que hasta el infinito influye, hay un factor, pero aquí considero que no hay nada de por medio. Aquí hay una variación, hay un módulo E que no es constante, hay un estrato rígido. Además dice la rigidez va a depender del módulo de la fundación del concreto muchas veces y del espesor, y el espesor T va a determinar si esto es rígido o no. Bien, en ese caso igual el suelo tiene por supuesto un módulo E, un coeficiente Poisson, y ese módulo E variando en la profundidad. Préstenle atención a esta ecuación. Uno dice el módulo E es un E inicial, el valor del nivel de fundación, más un valor de KZ. Esta es una línea recta y voy a insistir mucho que las líneas rectas, las interpolaciones son un asunto de geometría y matemáticas desde colegio. Entonces, ¿cómo uno debe ver esas rectas? Si, por ejemplo, uno va a campo y en campo determina ese valor y este otro valor, pues simplemente dice, si conozco esos dos valores, puedo determinar el valor de K, ¿no? K va a ser AS menos E0 sobre Z. Y ha quedado ya determinada esta ecuación. Entonces, obteniendo 2 puntos en laboratorio, sé cuánto es K y sé cuál es esa relación. O si tengo más puntos, no hay problema. Si yo sé que ya esa es una relación lineal y he obtenido en campo esa relación lineal, ¿cómo harían ustedes? Bueno, esta es una ecuación y conocen un valor ahí y también se puede determinar K pasando una línea recta por ahí. ¿Cómo uno pasa líneas rectas? Con su calculadora y punto. Y igual a A más BX. Y eso es lo que representa esa ecuación. Entonces, a partir de el campo, lo que hemos visto en la anterior clase, uno determina E, sea como sea, o saca muestra y lleva al laboratorio, o hace ensayos de campo SPT, CPT, determina varios puntos y termina esa relación. Y este valor de K es un asunto de geometría, porque esa es una línea recta, ¿de acuerdo? Esa es la idea acá. Entonces, conoce que varía el módulo E así. Meini-Poulos dice, todo esto va a funcionar, Meini-Poulos, cuando esta fundación sea circular. Entonces, aquí hay una ecuación en que dice, entra el E sub 0 es el E ahí abajo, aunque aumente después, entra el coeficiente de Poisson de ese suelo, coeficiente de Poisson, como entendió hace un momento, la carga neta, y no es un ancho, es el diámetro B sub E el que entra aquí. Y si la fundación es circular, eso es B sub E y listo. Pero ¿qué pasa si la fundación es cuadrada? ¿Qué dicen Meini-Poulos? Dicen, no se preocupe, halle el área equivalente, y aquí está el área equivalente. ¿Cómo es eso de área equivalente? ¿Hay algo extraño? No, dice el área de un círculo, y voy a anotar aquí el área de un círculo, es pi cuartos por el diámetro de ese círculo al cuadrado. Pero el área ahora no es un círculo. Ese es el área de un círculo cualquiera. El área es específicamente B por L. Y Meini-Poulos me dice que esa ecuación es para un círculo. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Debería pensar en cambiar esta sección a circular. Entonces digo, el área equivalente. Entonces, este B por L, que es el real de mi fundación,
es igual a el área de algún círculo que no conozco, pi cuartos, por un diámetro equivalente, que no está ahí puesto, pero es equivalente. Entonces el diámetro equivalente se despeja de ahí y está aquí, la raíz de 4 por b por L, aquí, 4 por b por L sobre pi. ¿Qué es despejar esto? 4 por b por L sobre pi, la raíz cuadrada. Entonces el diámetro equivalente es ese. En otras palabras, si tengo un círculo, directamente ese b sub b entra el diámetro del círculo, pero si tengo un área rectangular, primero hallo el diámetro equivalente en esta ecuación b sub b como la raíz de eso. Pero no se olviden que es diámetro equivalente. Si la fundación es cuadrada, tiene una sección y eso equivale a la sección de un círculo con un diámetro equivalente. Y ese es el valor que entra ahí según Main y Poulos. Entonces, con relación a estos parámetros, ¿qué es el E0? ¿Qué es el coeficiente de Poisson, la carga neta y B sub B? ¿Tienen alguna pregunta? Y realmente, ¿cómo se obtiene esa relación lineal? Por favor, hagan cualquier pregunta en este momento. Bien, no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos tranquilos. Por si acaso, voy a ver acá que todo esté funcionando bien. Muy bien. Entonces, decimos, esta gráfica solo nos dice, no se olviden que esto es para el centro de la fundación, porque antes no estaba tan claro. Para el centro de la fundación y para una fundación flexible. Centro de la fundación flexible y me quedo tranquilo. Perfecto. Y ahora, ¿cómo son esos parámetros, no? He visto la ecuación y ahí hay un parámetro IG, IF y E. Y esos parámetros van a estar relacionados con el estrato rígido, con el módulo de rigidez de la fundación y si es flexible o rígida, van a estar relacionados con el incremento de E. Y son tan fáciles de calcular como usar estas gráficas o usar una ecuación. Por ejemplo, dice, este parámetro IG se lo obtiene de esta gráfica. ¿Qué obtiene uno aquí? H sobre BE. Vuelvo atrás y digo, ¿qué será H? Y se refiere a esta altura, el estrato que hay por debajo hasta el estrato rígido. H sobre B, el diámetro equivalente. Entonces digo, es conocido, ese no es ningún problema. H sobre B, a veces 0,2, 0,5, 1, y mientras más abajo esté H, el valor más grande, mayor a 30. ¿Y qué dice aquí? Trae el módulo E, entiendo que es, trae B y trae el valor de K. Y uno dice, ¿y este K qué es? Uy, qué parámetro más complicado. No sé, aquí he leído que es el coeficiente de tal cosa, de balasto y demás. No, me quedo tranquilo y digo, aquí está ese valor de K del que ya hemos hablado. A ese se refiere el valor de K, que termina siendo una cosa geométrica en base al incremento. Ese valor de K da el incremento. Si el E abajo es igual a 0, K pues se vuelve 0. Y si hay un incremento, K tiene un otro valor. Y ese es el que viene aquí como K. Y si K es 0, uno dice, bueno, matemáticamente no hay solución, pero eso quisiera decir que este valor es muy grande. Entonces dice, ¿será 0,01? No, muy chico. ¿Será 1? Muy chico. ¿Será 10? Muy chico. ¿Será 10? ¿100? Ah, ese me gusta más. Además, veo estas gráficas ya tienden a ser constantes cuando sea 1000, 2000,
100.000. Por lo tanto, que K sea 0 en esta gráfica más o menos quiere decir que puedo tomar 100 y he obtenido el valor. Entonces, con eso entro y obtengo IG. Ahí está. Obtengo IG. Entonces, este hecho de ir ahí y ahí es un asunto que dejo a ustedes para obtener el valor de IG en ese concepto. La otra relación es IF. Entonces dice, mire, igual aquí hay un KF entre un valor muy chico y uno muy grande, y ese KF otra vez depende de K, depende de E, de la fundación y de T. Entonces, claramente este es el coeficiente de rigidez. Entonces, introduzco los valores adecuados, o si ustedes quieren el factor de flexibilidad, para lo que se tenga se obtiene KF y ahí está. Y de esta manera no me preocupo si es flexible o rígido. Y subo y obtengo. Ahora miren, si KF tiende a ser un valor muy pequeño, IF, el cofactor de flexibilidad, es 1. Y si es muy grande, tiende a ser 0,8. Entonces quiere decir aquí es muy rígida y este lado es flexible. Pero qué linda ecuación que nos permite hallar ese I para diferentes casos. Entonces uno dice, esta ecuación es mejor que la anterior, porque tiene un rango más grande. Mucho más útil en fundaciones, nosotros en suelos usamos muy poco el E del hormigón, pero se nota que puedo calcular los asuntos con el E del hormigón. Y por último, también puedo hallar el I sub B, el otro coeficiente, en función de la profundidad y el ancho B, el coeficiente de Poisson, y ahí tengo un I sub E. Cada uno de estos además tienen una ecuación. No he visto las anteriores, sino esta. Con esta nueva nomenclatura porque sale de otro libro, pero no me confundo. IG, IF, IE, IG, IE, IF, y ahí está. Entonces hay una pequeña aclaración con respecto a textos anteriores y con relación a exámenes anteriores y actuales. En esta porción, ese coeficiente D sobre DF más 1,6 no está elevado a con este exponente, sale del exponente. Un pequeño dato que considerar. Y uno dice, ¿qué será D? Para eso hay ejercicios para que vean a qué se refiere exactamente, pero en ese caso no es nada más que el diámetro, que en el otro, que en el texto en general está B sub B, y eso es lo que estoy puliendo en su texto para que se entienda mejor. Ese D es el diámetro, D sub F la profundidad, y ya está listo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si uno mira este valor, ¿cuál era el valor? Ahí encuentra eso, ¿no? El B sub B sobre DF, que está en algunos exámenes pasados, pero ahí se filtró eso y así están resueltos los exámenes. Ustedes dicen, ya me ha aclarado que tengo que tener cuidado. La ecuación realmente no involucra multiplicar aquello de esa manera. Y en su texto anterior, si se fijan, daba esta gráfica sin ninguna ecuación y sí ecuaciones asociadas con esa y esa, pero realmente esa que parecía que no tiene ninguna ecuación es esa I sub G, que aproximadamente tiene ese valor. D es el diámetro y H la profundidad. El beta el mismo que ya hemos visto. Entonces esas son las ecuaciones pulidas de este método. Por supuesto uno quiere practicar y dice, uy, tantas cosas, mejor veré cómo hacer. Perfecto. Entonces, ¿en qué trata este ejercicio? Que va a ser
el 1.2 de su texto. El 1.1 estaba relacionado con el método de Giraud, Skempton y Giraud. Ahora viene el de Meini-Poulos y dice, mire, igual que siempre, va a terminar usted con una fundación. Esa fundación tiene un ancho, una longitud, va a tener una carga neta, pero esta, al contrario de lo infinito de antes, tiene un valor aquí 35, aquí uno de 85. Inmediatamente digo, ¿cómo voy a poder conocer K? Y luego se tiene el coeficiente Poisson, peso unitario, y un estrato rígido aquí 5 metros por debajo. Entonces hay que utilizar las ecuaciones con lo explicado. Segundo método. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a este segundo método que hemos visto? Igual asociado con la ecuación de elasticidad. Muy bien. Aquí han escrito algo, déjenme un segundo. Me dicen el valor de K varía con la profundidad. Aquí muestro el factor de K. El factor K es la pendiente de esta línea recta. Consecuencia, el factor K es constante para esa línea recta. No varía con la profundidad, es la pendiente de esta línea recta. Y consecuencia, como estoy asumiendo una línea recta, pues ahí está la idea. ¿Algún detalle más? Ingeniero, respecto a la ecuación de IE, ¿podrías repetir cuál es la corrección con respecto a textos anteriores, por favor? IE no es como se ve ahí, se tiene el número neperiano 2.7172 elevado a la este por este. No es elevado a ese número, sino que el elevado es solo, si le agregamos un paréntesis aquí, tendríamos que decir 3.5 multiplicado por el exponente de 1.22 nu menos 0,4 y ahora eso no elevado por el diámetro sobre df sobre 1 más 1.6. ¿Algún otro detalle? Muy bien. Y vuelvo a decir, su texto 1.2 aquello que he mantenido como está, utilizando esta gráfica, esta gráfica como gráfica, y un otro pequeño ejercicio adicional a este, de un examen, que utiliza la ecuación para que vean dónde entra y cómo entra.
Entonces, igual, eso es algo que inicialmente, si tenían ya su texto y lo estaban viendo, que era para el jueves, pero vamos a decir, debido a mi atraso, va para el viernes, ¿ok? Y luego viene otro método, tercer método el día de hoy. Igual se trata de un asentamiento, y en este asentamiento es, es un método lo propio asociado con lo mismo. La ecuación de elasticidad, una carga neta por ancho B por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado sobre E por IP. A esta ecuación, y justo también le he añadido, le falta la idea de que aquí hay un, además multiplicado por un factor de profundidad, un I sub D. No me olvido que además hay que multiplicar por un I sub D. Es solo cuestión de que es otro método, el método de elasticidad ajustado que se utiliza en el eurocódigo y tiene la misma relación de siempre, no hay vuelta que darle, ¿no? El B, la carga neta, el coeficiente Poisson, el E, un I, pero este I además multiplicado por otro I, en este caso en especial de este método. Igual hay que averiguar cómo hallar qué. Entonces empezamos, porque ya hemos entendido todo el resto, con este valor de IP. Y decimos, ¿cómo hallo ese valor de IP? Y aquí me dice, hay dos posibilidades, que el coeficiente de Poisson sea 0,5 o que el coeficiente de Poisson sea 0. Si es 0,5, IP es F1. Y si no, es F1 más F2. Tomemos este. ¿Cómo calcularía yo un F1? Miro aquí, me dice, para eso tiene relaciones H sobre B y factores F1 y F2. Y otra vez uno dice, ¿qué será H sobre B? Y dice, en este método también la distancia entre la base y el estrato firme es H. ¿Qué es esto? ¿Qué es B? Esto. Entonces, una relación con un estrato rígido igual que en el anterior caso. Entonces, busco H sobre B y encuentro un valor, entro y me dice, estos son F2 y estos son F1. Entonces, yo estoy buscando F1 y digo, por decir algo, ¿no? Uno que se note claramente separado. 6. Entro ahí y me dice L sobre B1. Entonces subo, igual que en cualquier otra gráfica, como preguntaban hoy día, y ahí encuentro 0,46. Entonces, ese es F1 0,46, por lo tanto IP es 0,46. Vengo a esta ecuación y digo, para esa condición IP es 0,46. Y pongo aquí coeficiente de Poisson 0,5. Pero si el coeficiente Poisson no es 0,5 sino 0, entonces necesito hallar F1 y después F2. Entonces, ¿dónde está F2 aquí? Hace rato dije 6 y LB sobre U igual a 1. Ahí subo y eso da aproximadamente 0,05. Entonces, 0,46 más 0,05 es IP. ¿Y qué harían ustedes si el coeficiente de Poisson no es ni 0 ni 0,5, es 0,25? Interpolarían entre el valor que les ha salido para 0,5 y el valor que les sale para 0. No hay más que eso, una interpolación, porque tengo para 0, tengo para 0,5, supongo una relación lineal, y para 0,25 tengo un nuevo IP. Esa es la manera en la que normalmente uno trabaja con estos factores. ¿Dónde se calculan esos factores, ¿no? Se vuelve a poner aquí IP, y uno dice, ¿dónde he calculado eso? ¿He calculado eso en el centro de la fundación? Bueno, les paso el dato de que eso es en la esquina de la fundación. Los anteriores eran el centro. Anoten bien, eso es en la esquina de la fundación. Eso quiere decir que este método me permite
hacer composiciones para hallar otras cosas que no me permitían los otros. Era directamente el centro. En cambio, este método, con una ecuación muy parecida, de hecho la misma, porque es la elástica inicial, pero expresada de estas formas y con esas tablas, permite componer. Como es en la esquina, tengo que hallar ahora el efecto del rectángulo 1, más el efecto del 2, más el 3, más el 4. Y eso va a dar el asentamiento total. Como la carga neta es la misma, factorizo. Como es el mismo, factorizo. Como 1 menos el coeficiente Poisson al cuadrado es el mismo, factorizo. ¿Y qué me queda? En cada uno I multiplicado por B. Ahora I va a cambiar, B va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar I? Por estas relaciones de H sobre B, ¿no? Va a cambiar. Y eso es lo que entra aquí. B1, B2, B3 y cada uno con su I, porque I se obtiene de estas tablas que dependen de H y B. Y no se olviden, aquí estoy tomando para este factor este B y ese valor de L. Y aquí cambia. Este es otro B y otro L. Entonces, en base a eso, pues los factores sí cambian. Entonces, para algo en el centro, tengo en este método que hacer aquello. Pero en el fondo no hay problema. Más bien digo, es un mejor método porque me permite hallar asentamientos inmediatos en cualquier lugar de la fundación. Pero ¿puedo yo decidir si es rígido o flexible? No, solo es flexible. Esa es la clave. Pero ¿cómo yo podría hallar de algo rígido? Digo, el 80%. Entonces, del centro por punto 8 es algo rígido. Y esa es la idea con IP y esto. Este módulo E hasta ahora es constante, no hemos visto una variación. El método dice, si es que hay esa variación de E, puedo yo pensar en esto. Y otra vez la misma ecuación. Esta es una línea recta y en esa línea recta yo decido que esto sea 0, no a este nivel. Y aquí a este es el nivel de fundación. Entonces el valor de ED, es decir, el valor E en cualquier punto, es el nivel de fundación por 1 más KZ sobre B. Pero, ¿qué es esto? Es solo la ecuación de una línea recta. Ahí está. Y listo. Entonces también tengo un valor de E si se da ese caso. Pero si se da ese caso, aquí este método dice, ahora voy a tomar el coeficiente de Poisson 0,5 para ese caso variable con un valor de K dado y voy a hacer otras gráficas, nos dice. Entonces recuerden, solo cuando el coeficiente de Poisson es 0,5 tengo una variación de E y ahí están las gráficas. Solo que I, que se llama I', porque es caso especial este de acá, y ahí trae valores de K. K0, 0,5, 1, 2, 5, 10, y con eso uno sube para L sobre B1, L sobre B2, L sobre B5. Si cae uno entre medios, si les dejo a ustedes si van a interpolar o no, qué van a hacer y cómo van a interpolar. Eso no es suelos, eso es sentido común y matemáticas. Pero sepan que existan estas tablas para poder hallar que el factor IP, que muy especialmente, y ahí tengo la misma ecuación, que muy especialmente está asociado con esta ecuación. Pero si yo veo que este ha variado, este es IP', y digo, va a funcionar para arcillas, coeficiente Poisson 0,5. Entonces, es básicamente la idea. Y por último, digo, ya he hablado del 0,8, el 80%, lo rígido sobre lo flexible. Y por último, ese factor ID viene de una tabla que está al final y dice, solo vea lo mismo de siempre. ¿Alguna relación aquí en la profundidad? Miren cada gráfica que es D sobre raíz de BL. Entre ahí y vea las relaciones de L sobre B o B sobre L, lo que corresponda. Esto es L sobre B. Y suba
y ese es el factor de profundidad ID. Y ese termina multiplicando a toda la ecuación. Esa gráfica en realidad viene dada en dos partes, pero es lo mismo. O D sobre raíz de BL o raíz de BL sobre D. Y ahí uno tiene en estos valores lo que corresponda. Y ya, eso es todo y ese es el otro método. Por supuesto, uno dice, también quiero practicar y en su texto aparece un otro ejercicio asociado con esto de acá. Muy bien, ¿alguna pregunta? Y por supuesto, esa es la pregunta que hacen en el chat, ¿debo utilizar siempre el factor ID? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre IP e IP'? IP es el valor asociado con un valor E constante y IP' es el valor asociado con un coeficiente de Poisson 0,5 y un módulo E variando en la profundidad. Y no se olviden que esta ecuación, esta de acá, es una sola y con un IP y un factor de profundidad. Ese módulo es, si es constante, ese es IP, y si este es variable con coeficiente de Poisson 0,5, ese es I'P para distinguir. Y por supuesto que este factor es el factor de profundidad asociado al asentamiento. Ahora tengo que tener cuidado con este caso, ¿no? Y digo, a ver, ¿cómo yo haría si es que estoy tomando un elemento y otro elemento y otro elemento? Realmente debo pensar en que cada uno de estos tiene un factor de profundidad, sí. Y a la vez debo pensar que toda la fundación tiene un factor de profundidad, sí. ¿Dónde entraría y dónde sería más correcto? ¿Pensar en todo este ancho de la fundación o pensar en este simple ancho de la fundación? Pues la idea es que, como esta es una suma, hay que pensar que ese IP entra en cada uno, ¿no? O sea, es el asentamiento de esto para cada ancho, es eso, más el otro. Entonces, ese viene con su factor de profundidad. El módulo de elasticidad, pues puede ser constante o variable en cualquier suelo. Aquí estamos viendo solo las posibilidades. Es la respuesta a lo que acaban de preguntar. El módulo E varía según la profundidad o es constante. Uno mide. Eso es todo, no hay más que decir. Y uno está preparado para usar cualquier resultado. Si sea constante o no, estamos aprendiendo que si en su lugar es constante, ¿qué hace? Y si es variable, también ¿qué hace? Y estos módulos E, no se olviden, ¿son función de qué? Nada más que es una línea recta, no son función del peso, ¿no? Eso no es función de ningún peso ahí. Solo es que cada vez el suelo es más rígido. Eso es todo lo que está ahí, no es función del peso. Es una línea recta y esta es una línea recta que hemos determinado. Muy bien. Y por último,
sabiendo que existe aquello, hay una ecuación más en especial para arcilla. Igual uno tiene una profundidad de F, igual tiene una carga, igual tiene una altura hasta un estrato rígido y la fundación B sobre L flexible. Algún autor, Yambu, propuso que la ecuación sea ese asentamiento es A sub 0 por A1 por la carga neta por B, pero funciona solo para arcilla. Por eso el módulo E es el no drenado de arcilla, porque solo funciona para arcilla. En el anterior podía ser cualquiera dependiendo del valor que pongamos de E. Aquí es para arcilla. Y otra vez, ¿cuánto es A0 y A1? Uno agarra y dice A1 y A0 de la ecuación solo se obtienen de aquí. Para llegar ahí, entro aquí con esta relación, hay que tener cuidado, esto está mal expresado. Realmente, ¿cómo debe uno pensar? Debe borrarle la idea del logaritmo y entra con h sobre b. Entra con h sobre b y si le sale 10, excelente, entra con 10 y tenía aquí un logaritmo solo para decir, fíjese que la escala es logarítmica, pero no entra uno con el logaritmo de h sobre b a la gráfica, entra solo como h sobre b, luego decide L sobre b, que conoce aquí, y otra vez tiene un A1, no hay problema. Y el A0 con relación a df sobre b, entra y ya tiene el A0. Listo, ahí está. A0, A1, carga neta B, EU, y también ha calculado el asentamiento. Yambu, 1956, mejorada la ecuación y las gráficas por Christian y Carrier, el 78. Lo único especial de esta relación es que puede uno calcular cuánto tiempo me queda de clase, casi nada, 2 minutos, pero puede calcular el asentamiento inmediato, no de todo lo que está abajo, sino de un estrato especial de arcilla a cierta profundidad. Utiliza la ecuación y dice, y eso voy a decir rápidamente para que pregunten la siguiente clase viendo el ejercicio, dice, si todo esto HB fuese arcilla y solo esto de acá es la misma arcilla y calculo el asentamiento de uno menos el asentamiento del otro, voy a tener el asentamiento de esto. No importa que esto termine siendo arena abajo arena, el hecho de suponer que todo es arcilla y restarle este asentamiento hace que podamos calcular el asentamiento inmediato de un estrato abajo que no está en contacto. Y se usan las mismas ecuaciones, solo que el asentamiento de todo menos el asentamiento de ese da el asentamiento del estrato que está ahí abajo de arcilla. Y con eso hay ejercicios. Esto no es un ejercicio para que hagan, solo es, hay ejercicios que están en su texto, resuélvanlo todos, no para el jueves, sino para el viernes, y esperen su texto con esos ejercicios, el cual me ha costado muelas y me sigue costando para pulirlo, introducir todos los ejercicios de exámenes para que se vean ya en versión final. Final a mano alzada, pero final en el sentido de contenido. Ahí está su texto. Con eso dicho, me quedo tranquilo. ¿O alguna última pregunta? Por favor, háganla. Quizá esto que preguntan, voy a mostrar, por ejemplo, acá, en esta gráfica, en la primera que hemos visto. Va. En esta primera, ¿dónde está? Aquí. Aquí hay un factor que está asociado con el incremento de esfuerzos. Por eso, conforme vaya más abajo, tengo un factor y conforme vaya más arriba y tengo otras relaciones de LB, tengo otros factores. Ahí va que el incremento de esfuerzos influye en el asentamiento. Es claro y obvio. Pero
pero estos autores en la clase de hoy ya han trabajado en ello. No necesitamos ir al capítulo 1 en estas ecuaciones, pero sí va inmerso aquello. Y lo mismo en estas otras. Aquí el hecho de que haya un espesor y todo aquello, y va involucrado todos esos factores y depende de la profundidad en todos estos, pero tal cual hemos visto, solo que no traemos una ecuación, no decimos Boussinex, sino que son nuevos autores que traen esas ideas de incremento en base a lo que está ahí. Si se fijan con calma, en todos hay incrementos de esfuerzos. Pero en estas ecuaciones no necesitamos primero calcular el incremento de esfuerzos, pero va inmerso. Por eso la idea de rígida, flexible, carga neta y todo lo que haya en consideración. Y por ejemplo, este último método igual tiene una relación H sobre B, profundidades, ¿no? Están los esfuerzos. Muy bien, ahora sí me pasó en 2 minutos. Ahí quedamos. Y preguntan temporadas de lluvia o donde no hay lluvias. No, eso no es un asunto de mecánica de suelos. Es un asunto de si en temporada de lluvias se te inunda tu pozo, tienes que tener el cuidado. Si en temporada de lluvias el río sube y se lleva tu equipo, tienes que tener cuidado. No, no es un asunto de mecánica de suelos. En mecánica de suelos estableces el nivel freático y con eso haces todos los cálculos. Bien, ahora sí, jóvenes, cualquier pregunta, igual sé que he ido rápido. La siguiente complementamos además con los ejercicios que hagan. Tengan muy buena semana.